Hay piñatas que en verdad son muy quisquillosas para volverlas residentes, y aún teniendo todo, solo ves pasar los días sin tenerlas. Una de ellas son las Bushen, por lo que aprendamos cómo conseguir a esta piñata. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete para seguir piñateando con esta saga. Comencemos con el video. Por razones de desplazamiento, las piñatas voladoras tienden a ser problemáticas y muy tardadas en conseguir, sobre todo si tienen que comerse algo, ya que para que lleguen a él vuelan, y para aterrizar por lo general se postran lejos de este. Además, para llegar dan muchas vueltas innecesarias. Eso es con algo inmóvil, pero cuando es una piñata que se espanta, o peor, otra piñata voladora, se presenta una persecución que muchas veces tiene un fracaso al comérsela. Eso les pasa a las Bushen, las cuales son las piñatas halcón, pero por sus colores diría que es un halcón cola roja. Son piñatas con un color de papel maché marrón, con un pico amarillo y una cola color blanco, que es muy grande, casi como un abanico. Son piñatas voladoras y diurnas del nivel 6, pero es muy latoso que se vuelvan nuestras residentes, por los puntos antes mencionados, siendo una piñata que requiere una paciencia magistral en comparación a lo que hemos visto. Sus requisitos son similares en la saga. En ambos juegos, para que aparezcan debes de tener una Candary viviendo en tu jardín. Te dejo su video para que las consigas, y créeme, necesitarás verlo completo, ya que te será de mucha ayuda. Pero es sumamente sencillo, es una de las primeras evoluciones que podemos incentivar en ambos juegos, y con solo tenerlas, su color amarillo llamará la atención de este para que aparezca. Este es el paso más sencillo y lo puedes tener en un momento muy temprano en el juego, así que con simplemente mantenerla un tiempo a un nivel muy bajo de jardinería, verás una de las piñatas más elusivas de este juego sobrevolando y quedando separadas en las periferias de tu terreno. Así que para seguir avanzando necesitamos proseguir con los pasos para volverlas nuestras. Ahora, para que entre a nuestro jardín debemos enfocarnos en conseguir muchas Candaries, pero su cantidad varía según el juego. En Viva Piñata Clásico debes de tener 5 de estas piñatas canario, ya sea que las evoluciones o las reproduzcas, las necesitas en muchas cantidades. Ahora, para Trouble in the Paradise se reduce a 4 Candaries, viviendo en tu jardín, una menos. Aún así son muchas las que requeriremos, por lo que enfócate en conseguir muchas. Aquí un consejo que te puede ayudar: no te quedes en este número y ten 8 Candaries para ambos juegos, ya que para que se vuelva residente necesita comerse algunas. Es muy probable que se coma alguna y se vaya, lo que hará que al día siguiente tengas incompleto su requisito de visita y ya no entrará. De ahí que simplemente tengas más de la cuenta, ya luego las venderás. Ahora, para cumplir sus requisitos de residencia, necesitamos que en el juego clásico tengas un abeto, no importa si no está maduro, aunque por lo tardado es muy probable que este crezca a su máximo tamaño, antes de que las consigas. Este árbol lo obtendrás en el nivel 16 de jardinería. Además necesita comerse 3 Candaries, el paso más difícil. Al ser una piñata silvestre no controlamos lo que hace, así que las cazará cuando se le dé la gana. Cuando esté cerca volarán ambas por un tiempo hasta que se las coma, si tienes mucha suerte, y después se irá, para que aparezca al día siguiente y repita el proceso. En la teoría se escucha fácil, pero a veces se brincan algún día. Sí, es una piñata de mucha paciencia, pero la conseguirás, tenlo por seguro. Mientras que en la secuela, comerse 2 Candaries. Uno pensaría que es menos, y sí, al respecto de esta, tiene los mismos contratiempos antes mencionados, pero también necesita comerse un Sparrowmeat, la piñata gorrión. Te dejo su video para que le eches un vistazo. Tiene el mismo problema de ser voladora y todo el show de conseguirlas, pero como te dije, con paciencia será tuya. Ahora, para cumplir sus requisitos de romance, en el primer Viva Piñata, necesita comerse 2 Pushions, la piñata paloma. Esta la compras con pétula en su tienda en este juego. Debe de comerse 2 Sparrowmeats. El que se las coma es igual de complicado, pero créeme, al ser tuya, solo hay que insistir hasta que se las devore y construir su casa. Mientras que en la secuela de esta saga, debe de comerse una Pushion. Esta en este juego debe de ser atraída, comerse una Robian, la piñata zorzal, que es muy regordeta, y comerse una Tartrish, la piñata faisán. Como ven, esta piñata debe de comer muchas aves, lo que está basado en los halcones, que es su principal dieta, y construir su casa. Esta cuesta unas 1155 monedas y tarda unos 60 segundos en hacerse. Tiene forma de tronco de árbol derribado, el cual está tallado con una guitarra acústica. Se ve muy bonita y se debe a la asociación con España, pero la verdad no encuentro una relación entre el ave en la que se basa y esta estructura, así que su diseño está bonito, pero hasta ahí. Ya con todo pasaremos a su minijuego. Tiene forma de halcón visto desde el cielo, y es la silueta clásica que todos logramos ver cuando encontramos uno. Es sencillo si te sales del laberinto por debajo de este, así que dudo mucho que tengas problemas.
Su danza de romance es un clásico español con guitarra acústica, donde ambas piñatas bailarán flamenco. Mientras una avanza, la otra aplaude para hacer todo tipo de pasos girando y demás. Es buena, pero como dije, no entiendo bien la relación de esta piñata con España. Si las quieres vender, estas te darán unas 2100 monedas de chocolate. Ya que las tengas, lo que es más difícil, puedes reproducirla ya que su minijuego es sencillo, así que vale la pena criarlas y venderlas. Para cambiarlas de color debe de comer algunas cosas. Para tener un halcón rosa y vuele sobre el arco iris, debes de darle medicina. Esta se consigue al tunear con Bart la miel. Para tener un halcón azul como el mar azul, debe de comerse la clásica semilla de campanilla que sale en el nivel 5. Pero en la secuela cambia y debe de ser la flor la que debe de consumir para este. Y para conseguir un halcón dorado, no de plata sino de oro, debe de comerse la flor de un botón de oro, el cual se abre en el nivel 2. Si tu halcón no quiere comer alguna de estas cosas, es porque anda triste. Solo aumenta su felicidad y listo, tendrás halcones volando todos coloridos por tu jardín y bailando sin parar hasta la noche. En Trouble in the Paradise aprenderá trucos y debe de comerse algunas piñatas, así que puede que te cueste trabajo que se las coma. Si se come una Flutterscotch, la piñata mariposa, estas saludarán con su ala y darán una vuelta. La verdad, muy simple. Y si se come una Tufly, la piñata mosca, sacará un par de abanicos y comenzará a ondearlos en el aire, como echando porras. Está mejor, pero olvidaron lo más obvio, que mostrará algunos pasos de baile. Esta piñata no aporta nada al jardín y no se puede evolucionar, pero es útil para la Sager, la piñata águila, que en el juego clásico requiere de comerse unas cuantas para volverse residente. Así que no vueles tan alto en espera de que llegue milagrosamente una Bushen y prepara tu jardín para que llegue con esta guía. Una de las piñatas que más me costó trabajo conseguir. Me siento un poco decepcionado, pero es parte de la fauna de este juego. Ahora ya sabes cómo conseguir una Bushen en esta saga. Si te gustó el video, deja tu like para que tengamos más suerte de encontrar la próxima piñata más rápido. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreon. Su ayuda nos está permitiendo crear mejor contenido y cada vez más diverso. Espero los demás nos ayuden. En esta parte aparecerá la reseña de Viva Piñata Clásico. Aquí se mostrará nuestro último contenido publicado. Suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal City Animal, donde descubrirás animales asombrosos. Nos vemos en un próximo video.